La crítica situación de la economía cubana. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Todo debido a la ineficiencia de las entidades estatales que les sirven de intermediarias a las MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias y a los cuentapropistas. Una reciente reunión del títere castrista Díaz-Canel y del primer ministro Manuel Marrero Cruz con las empresas estatales encargadas de servir de intermediarias en las gestiones de exportación e importación de los nuevos actores económicos no estatales confirmó lo mal que marcha ese proceso. En el conclave, efectuado a solicitud de los representantes de este sector no estatal, trascendieron muchas de las trabas que le están impidiendo a las pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia llevar adelante una eficiente labor de comercio exterior. Las intermediarias estatales han actuado con excesiva burocracia, lentitud y falta de iniciativa. Además, han exhibido insuficiente preparación de sus recursos humanos para esta labor, al tiempo que continúan trabajando con normativas desactualizadas que precisan ser revisadas. Todo ello a pesar de los insistentes llamados del Benjamín del Poder en el sentido de que se necesita que las entidades estatales de comercio exterior trabajen con eficiencia, pues de lo contrario, lo que hacemos es perder credibilidad. Este mecanismo que les permite a estas formas de gestión no estatal acceder a las actividades de exportación e importación comenzó en agosto de 2020 y hasta la fecha se han seleccionado 58 empresas estatales por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros para que oficien de intermediarias en tales transacciones. Sin embargo, las citadas imperancias que rodean esa tutela estatal han hecho que 21 de esas 58 empresas aún no han realizado ninguna operación de comercio exterior con los actores no estatales. Una de las tareas que deben acometer las autoridades gubernamentales para viabilizar estos intercambios es la creación de MIPYMES estatales que estén en condiciones de gestionar pequeños proyectos de exportación e importación que casi siempre son los más demandados por los actores no estatales. Una tarea que casi no se ha cumplido, pues solo se han creado 3 de estas MIPYMES y ninguna de ellas funciona a plenitud por dificultades en su puesta en marcha. Evidentemente, las empresas tradicionales del comercio exterior en la isla están acostumbradas a tramitar los intercambios que precisa la monopólica economía gubernamental, pero se muestran incapaces de gestionar con eficiencia las transacciones de los pequeños propietarios. En este caso, no podemos hablar de propietarios, sino de actores económicos no estatales. Es presumible que la jerarquía castrista no se halle muy satisfecha con la tendencia general. Ahora vemos en las operaciones de comercio exterior de las MIPYMES no estatales, las cooperativas no agropecuarias y los trabajadores por cuenta propia. Del total de los contratos firmados hasta el presente, solo el 1,8% corresponden a operaciones de exportación. Ello en medio de un discurso oficialista que insiste en la sustitución de importaciones y el incremento de las exportaciones. Queda claro que esta tendencia, seguida por los actores no estatales, refleja, entre otras cosas, las carencias de insumo y materias primas en la isla para acometer un exitoso proceso productivo o de prestación de servicios. A pesar de todas las pruebas de ineficiencia por parte de las empresas estatales de comercio exterior, el títere castrista Díaz-Canel sigue defendiendo el carácter estratégico del control estatal sobre esta actividad. No es la primera vez que la retórica política del castrismo se interpone en el camino de la lógica económica. Mientras tanto, la dictadura cubana desmiente la producción de café mezclado con palmiche. El gobierno reconoció que mezcla el café con chícharos, frijoles y otros granos, pero asegura que nunca con palmiche debido a su alto contenido de grasa. El gobierno del títere castrista Díaz-Canel desmintió el rumor que corre en redes sociales sobre la producción de un café cubano mezclado con palmiche. El encargado de poner freno al bulo fue Osmel de la Cruz Cala, director de la empresa procesadora de café Asdrúbal López de Guantánamo. El funcionario cubano dijo al periódico oficialista Venceremos que es una práctica regular mezclar el café con chícharos, frijoles y otros granos, pero nunca con el palmiche debido a su alto contenido de grasa. De la Cruz aseguró que no es pretensión del gobierno usar el palmiche como sustitutivo del aromático café cubano y dijo que el café forma parte del acervo cultural y gastronómico del país. Sin embargo, en su entrevista omitió que el café está desaparecido de las tiendas.
Las familias cubanas tienen que ahorrar cada gramo del producto cuando lo encuentran para poder mojarse los labios en las mañanas y empezar el día con algo de energía. El directivo dijo que la empresa procesadora de café solo se ocupa de despergaminar los frutos del cafeto y seleccionarlos por tamaño, color y sabor. Técnicamente, nuestro sistema de procesamiento no incluye ni el tostado ni el mezclado, dijo. Señaló también que su empresa es la más grande exportadora de café de Cuba y vende el preciado producto cosechado en el macizo montañoso de Nipesaua, Baracoa, a más de 20 países. Solo una parte de los granos se vende al Ministerio de la Industria Alimentaria. Son otras empresas de ese organismo estatal las encargadas de hacer la mezcla para elaborar el café que se vende a la población por la canasta normada. El bulo de que se emplearía palmiche para mezclar con el café que se vende por la libreta de abastecimiento comenzó una visita de Miguel Díaz-Canel a Guantánamo. Fue fotografiado en una finca junto a productores donde había bastante palmiche. El fruto de la palma real tradicionalmente se usó en Cuba para alimentar a los cerdos. Las imágenes de Díaz-Canel mirando el palmiche como quien medita fueron quizás la chispa para el bulo. Todo chisme tiene su toque de razón que propicia su credibilidad. En medio de la actual crisis económica, política, social que sufre el pueblo cubano, el gobierno ha propuesto alternativas alimentarias alejadas de la cultura gastronómica de la isla. Van desde el consumo de avestruz, tripas o vísceras de animales hasta el empleo de moringa o soya para la elaboración de comidas. La aparición del cafmiche, mezcla de café con palmiche, no hizo dudar a nadie. Muchas personas la tomaron como posible e incluso se bromeó con noticias falsas afirmando que fue una idea de Fidel Castro para mejorar la salud del pueblo. La empresa procesadora de palmiche espera comenzar de La Palma en la elaboración del nuevo sustituto del café en Cuba, el cafmiche, que se comercializará en las bodegas para el deleite del pueblo cubano. Un reportaje de AIN, dijo un cubano a través de Facebook. Siguiendo con las noticias, lo que no dicen los medios castristas sobre la guerra de Putin. En la prensa y los comunicados oficiales, hipócritamente dicen lamentar las pérdidas de vidas civiles ucranianas, pero ocultan y niegan las atrocidades que están cometiendo las fuerzas invasoras rusas. Los medios oficialistas cubanos, que son propiedad del Estado, gobierno, Partido Comunista, más que informar, desinforman, escamotean los hechos, los distorsionan y manipulan. Las verdades, cuando las dicen, es a media, eso cuando no mienten descaradamente. En el caso de la invasión rusa a Ucrania, de la cual el régimen cubano responsabiliza como siempre a Estados Unidos y ahora a la OTAN, esa práctica de desinformar y manipular la realidad de tan burda alcanza los niveles escandalosos y ridículos. Hace varios días, cuando los invasores estaban en las puertas de Kiev, en el noticiero de televisión, la voz en off del locutor repetía los argumentos oficiales rusos de que no estaban siendo atacados los objetivos civiles ni las ciudades, sino solo infraestructura militar ucraniana, mientras se veían en las pantallas los edificios destruidos por la artillería y las calles llenas de escombros. En la prensa y los comunicados oficiales, hipócritamente dicen lamentar las pérdidas de vidas civiles ucranianas, pero ocultan y niegan las atrocidades que están cometiendo las fuerzas invasoras rusas. Por ejemplo, jamás se referirían al Grupo Wagner, un escuadrón paramilitar al que Putin ha asignado la tarea de dar de baja al presidente Zelensky y otros miembros de su gobierno, según han denunciado The Huffington Post. Tampoco hablarán de los millares de soldados chechenos, traidores a su pueblo, que ya olvidaron las acciones cometidas por Putin en su tierra hace poco más de 20 años, que han sido enviados a Ucrania con la finalidad expresa de aterrorizar con sus sanguinarias prácticas que se asemejan a las de los fanáticos combatientes del Estado Islámico. En cambio, se quejan de que Occidente le está enviando ayuda militar a Ucrania para que se defienda la invasión, y de que, según asegura el gobierno ruso, el ejército ucraniano, contraviniendo con las convenciones internacionales sobre la guerra, está empleando proyectiles con fósforo vivo. El colmo es que los medios de la dictadura castrista, en medio de la propugna hace más de 40 años, la llamada guerra de todo el pueblo para enfrentar una eventual agresión norteamericana si llegara a producirse, ahora reprocha al gobierno ucraniano que esté repartiendo armas a los civiles para poder enfrentar a los invasores.
y que quieren que los ucranianos que no se defiendan, que no defiendan su patria y que permitan que se conviertan en un trozo más de ese gran imperio con el que sueña Putin. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el siguiente